El 11 de septiembre de 2001, el mundo presenció una de las mayores tragedias. Estados Unidos había sido víctima de uno de los mayores atentados de la historia, perpetrado y comandado por un hombre, Osama Bin Laden. Quédate porque hoy te cuento cómo fueron los últimos días de Osama Bin Laden. Sígueme porque en otro video voy a hablar profundamente del atentado a las Torres Gemelas. El aire frío de abril de 2011 se colaba por las ventanas del complejo fortificado en Abbottabad. Dentro, el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden, pasaba las horas en su modesta habitación, lejos del lujo y del poder que alguna vez simbolizó su nombre. Una cama sencilla, un escritorio abarrotado de papeles y una televisión antigua eran sus únicos compañeros constantes. Desde hacía meses, algo lo inquietaba. No era solo el temor habitual de ser encontrado. Era una sensación de inevitabilidad, una sombra que crecía cada día. Las noticias que llegaban a través de sus mensajeros no eran alentadoras. Al-Qaeda estaba perdiendo fuerza y las operaciones occidentales contra sus aliados se intensificaban. Él, quien había soñado con una yihad global, veía cómo su movimiento comenzaba a fragmentarse. Los días de Bin Laden eran monótonos. Se levantaba temprano para rezar en la pequeña sala que compartía con su esposa Amal. Luego, pasaba horas revisando documentos que le entregaban sus asistentes, escribiendo notas para sus seguidores y grabando mensajes de video en una esquina improvisada como estudio. En esos discursos, Osama intentaba mantener viva la imagen de un líder firme, aunque en su interior sabía que el tiempo se agotaba. A veces, desde su pequeña ventana, observaba a los niños jugando en el patio del complejo. Entre ellos estaban sus propios hijos, a quienes apenas podía ver sin el riesgo de comprometer su seguridad. Aunque el aislamiento lo protegía, también lo consumía. La paranoia era constante. Cada ruido en la noche parecía el anuncio de una incursión inminente. Una noche, mientras Amal preparaba el té, Bin Laden le confesó sus temores. El mundo ya no es el mismo. Nos buscan como si fuéramos fantasmas. Incluso nuestros aliados están comenzando a dudar. Amal, fiel a su esposo, intentó tranquilizarlo. Tú sigues siendo su guía. Mientras creas en tu causa, ellos también lo harán. Pero Bin Laden sabía que no era tan sencillo. El mundo había cambiado después del 11 de septiembre. Las redes de vigilancia global y los drones eran herramientas que él nunca había anticipado. Y aunque evitaba la tecnología para protegerse, esa misma decisión lo había aislado aún más de su organización. El 30 de abril, Bin Laden decidió grabar un mensaje que nunca saldría del complejo. En él, habló directamente a sus seguidores, instándolos a continuar la lucha, pero también admitiendo que el camino sería más difícil que nunca. Fue un mensaje sombrío, alejado de la retórica triunfalista de sus años dorados. Esa noche, mientras escribía una carta a uno de sus hijos mayores, Osama sintió un cansancio diferente. No era físico, sino mental, como si estuviera enfrentándose a un muro invisible que sabía que no podría superar. El 1 de mayo, poco antes de la medianoche, el sonido de helicópteros rompió el silencio en Abbottabad. Amal lo despertó sobresaltada. «¡Están aquí!». Bin Laden, acostumbrado a vivir con el temor constante, no mostró pánico. Rápidamente recogió algunos documentos importantes y los escondió en un rincón de la habitación. Luego tomó la mano de Amal. «Pase lo que pase, recuerda que esta vida no es el final». Minutos después, el complejo se llenó de disparos. Los Navy SEALs entraron rápidamente, eliminando a los guardias. Cuando llegaron a la habitación de Bin Laden, él se encontraba de pie, desarmado, pero con una mirada desafiante. Fue abatido en cuestión de segundos. La operación duró menos de 40 minutos.
Mientras los helicópteros se alejaban con el cuerpo de Bin Laden, el complejo quedó en silencio, como un eco del vacío que dejó su muerte. Aunque su vida terminó en ese lugar aislado, su legado y el terror que desató continuaría siendo debatido y recordado durante generaciones.